Hola a todos. En esta última parte del tema 5 sobre genética, veremos qué es la ingeniería genética, la disciplina más actual de esta parte de la biología. Empezamos. Tras el descubrimiento de la molécula de ADN, en tan solo 25 años los científicos fueron capaces de reproducir en el laboratorio su replicación, su transcripción y su traducción. Además, también empezaron a modificar el ADN de manera artificial. Había nacido una nueva disciplina, la ingeniería genética. Esta parte de la biología agrupa todas las técnicas que nos permiten retirar, modificar o agregar genes a una molécula de ADN de un organismo. El objetivo, cambiar su información genética. Con esta técnica se producen nuevas combinaciones en los cromosomas, lo que llamamos una recombinación genética. A la ingeniería genética también se le conoce como tecnología del ADN recombinante. En esta imagen podéis ver cómo se trabaja. Primero de todo, se localiza el gen que se desea transferir, también llamado transgen. Después, se aísla el gen usando unas enzimas que son capaces de cortarlo como unas tijeras. Con el gen aislado podemos cambiarlo o introducirle lo que queramos. Tras esto, introducimos el gen en un vector de ADN que previamente hemos obtenido de otro organismo. El resultado es el ADN recombinante. Este ADN recombinado se introduce en la célula receptora que empieza a traducir el mensaje y fabricar la proteína correspondiente. Por último, se obtienen clones de las células que traducen el mensaje para fabricar todo lo que necesitemos. Los organismos surgidos a partir de la transformación de su genoma mediante técnicas de ingeniería genética se denominan organismos genéticamente modificados u OGM. Otra técnica de ingeniería genética muy útil para clonar y producir ADN en grandes cantidades es la PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica utiliza una enzima que replica el ADN, la polimerasa, para producir millones de copias de un fragmento idéntico de manera rápida y sencilla. El proceso es el siguiente. Primero, se extrae el ADN que se quiere replicar y se coloca en un tubo con nucleótidos y la enzima. Después, se eleva la temperatura hasta los 93 o 97 grados para que las dos hebras de ADN se separen. Cuando esto ocurre, se baja la temperatura hasta los 50-60 grados para que la polimerasa pueda empezar a producir las cadenas complementarias. Esto ocurre hasta que las dos cadenas se han copiado completamente y mientras haya suficientes nucleótidos podemos repetir el proceso en tantos ciclos como queramos. En cada ciclo obtenemos el doble de copias de ADN que en el anterior, por lo que en unas pocas horas podemos tener una gran cantidad de ADN para los experimentos o técnicas que sea necesario. Otra aplicación de la ingeniería genética es la producción de organismos transgénicos, normalmente bacterias o algunos eucariotas, en los que hemos seleccionado u obtenido genéticamente alguna característica que queremos preservar. Por ejemplo, resistencia a plagas, mayor crecimiento en menos tiempo. Para producirlos hay que hacerlo en dos etapas, como se ve en la imagen. En la primera, llamada de transformación, se introduce el transgen en el genoma de una célula del organismo que queremos modificar. Para ello usamos virus o micropipetas. Después, se busca la implantación de los embriones para su desarrollo y conseguir el organismo genéticamente modificado que nos interesa. A esta etapa se le conoce como regeneración. Como ya hemos dicho, la producción de organismos transgénicos suele ir acompañada de técnicas de clonación, ya que para obtener beneficio tras el gran coste de producción es necesario obtener el mayor número de copias posible. ¿Qué otras aplicaciones puede tener la ingeniería genética? Por ejemplo, todo lo relacionado con la biotecnología, es decir, la utilización de células vivas o sus productos, como alimentos o medicamentos, con fines comerciales o industriales. En la industria alimentaria se utiliza para mejorar el rendimiento de microorganismos en procesos de fermentación de pan o cerveza, o para obtener cereales sin gluten, carnes bajas en colesterol y otros tipos de alimentos. En la industria farmacéutica se utiliza para el desarrollo de fármacos como la insulina o la hormona del crecimiento, o para la obtención de vacunas. En investigación médica, para obtener órganos para trasplantes que no presenten problemas de rechazo o en la propia investigación básica de laboratorio. En agricultura, se utiliza para producir plantas que crecen rápidamente, que se adaptan mejor o resisten a las plagas. En ganadería, para producir animales que producen más y mejor carne o leche. En el área medioambiental, las técnicas de biorremediación consiguen que los organismos genéticamente modificados transformen sustancias contaminantes en no tóxicas, o la regeneración de materiales biodegradables a partir de recursos renovables. Y luego está todo el desarrollo de la terapia génica, que es un nuevo campo médico que se está desarrollando para curar o aliviar enfermedades genéticas sustituyendo los genes responsables de enfermedades por alelos normales. Son técnicas muy personalizadas, caras,
pero muy efectivas. Probablemente veremos en el futuro un aumento de este tipo de técnicas como tratamientos médicos. Por último, ¿cuáles son los desafíos y riesgos que tiene la biotecnología en el futuro? A nivel medioambiental, habrá que tener cuidado para que un gen de un organismo genéticamente modificado no se transfiera a un organismo natural y acabemos teniendo bacterias más resistentes a antibióticos o plantas muy resistentes a herbicidas. También se plantea el problema de la pérdida de la biodiversidad si el organismo genéticamente modificado está mejor preparado para sobrevivir en el medio que el organismo natural, actuando sobre ellos la selección natural. A nivel de salud de la persona, los alimentos genéticamente modificados deben estar perfectamente etiquetados, ya que las modificaciones introducidas pueden generar alergias. Y en el contexto social y político, es peligroso que haya un monopolio del mercado por parte de las grandes empresas, y también puede conllevar a la desaparición de cultivos tradicionales, menos efectivos en términos económicos que los de organismos genéticamente modificados. Seguro que en el futuro vemos un gran desarrollo de técnicas de este tipo que nos ayuden a superar los nuevos problemas y retos que se nos planteen, siempre desde un punto de vista ético y en relación con el medio ambiente.